Escucha esto como si un amigo te hablara con la mano en el hombro y la mirada sincera. El miedo al fracaso es un óxido silencioso que se pega a la voluntad y la va debilitando sin ruido, una especie de freno de mano echado mientras pisas el acelerador. Se mete en los pequeños gestos del día, en la postergación que se disfraza de perfeccionismo, en la excusa que suena razonable pero te encoge el mundo, en esa comodidad tibia que aparenta cuidarte aunque en realidad te adormece. Cada intento que no haces por miedo deja una huella en tu identidad, y esa huella dice que no confías en ti. Lo más duro es que el miedo no siempre grita, a veces susurra y convence. Te promete seguridad y te cobra con oportunidades perdidas. Te roba la vista de la cima y te deja viendo el mismo pasillo todos los días. Quien parece no sentir miedo al fracaso no nació con un gen mágico, aprendió un secreto de enfoque y entrenamiento. Entendió que la mente reacciona como un detector de humo extremadamente sensible, que la amígdala dispara alarmas ante la posibilidad de dolor social, pérdida o vergüenza, y que el cuerpo acompaña con sudor, palpitaciones y ganas de huir. También entendió que existe otra parte capaz de conducir, la corteza prefrontal, y que se fortalece como cualquier músculo con práctica deliberada. El miedo mal gestionado enseña a evitar. La evitación se refuerza porque alivia a corto plazo y el cerebro aprende esa ruta como autopista. El secreto consiste en invertir el ciclo, exposición gradual, significado correcto, recompensa al intento y no solo al resultado. La neuroplasticidad obedece a lo que repites, y si repites intentos valientes, aún con tropiezos, tu sistema de recompensa empieza a asociar placer con avanzar, no solo con ganar. La dopamina deja de ser un premio exclusivo del éxito final, y se convierte en compañera del proceso. El miedo al fracaso dirige tu vida cuando decide tus horarios, tu energía y tu narrativa interna. Te hace amar la idea perfecta que nunca ocupas, te vuelve crítico feroz con tu propio boceto y tolerante con tus propias demoras, te encierra en la vitrina del que mira y opina pero no se sube al escenario. Te regala el espejismo del control absoluto, te seduce con el plan impecable que jamás arranca, te convence de que mañana habrá un contexto ideal que nunca llega. Ese guión no es tuyo para siempre. Se corrige con fricción amable pero sostenida, con microriesgos que entrenan a tu sistema nervioso a permanecer presente cuando aparecen los temblores, con decisiones pequeñas que reinstalan en tu alma la certeza de que puedes confiar en ti. Empiezas con actos sencillos y contundentes. Un ritual de inicio que declare el movimiento por encima del ánimo. 30 minutos de trabajo profundo sin notificaciones. Una única tarea definida y completada aunque no sea perfecta. Un envío a tiempo aunque no brille como un diamante. Instalas la regla del primer intento visible. Ese archivo compartido. Esa llamada pendiente. Ese mensaje que abre una puerta real. Practicas la exposición dosificada al error. Publicas iteraciones. Recoges feedback sin defenderte. Transformas el comentario en materia prima. Construyes un registro de intentos, no solo de logros, porque el intento es la unidad de entrenamiento del valiente. Cierras cada jornada con una línea de aprendizaje concreto y un microajuste para el día siguiente. Tomas el error como mapa, no como sentencia. Te ayudas con el cuerpo porque el cuerpo es el volante de la mente. Respiras profundo y largo para indicarle a tu sistema que aquí no hay incendio, solo desafío. Cuidas el sueño como si fuera tu entrenador, porque una noche en deuda amplifica la ansiedad y hace más ruidoso al miedo. Mueves el cuerpo a diario aunque sea en 10 minutos de movilidad, porque el movimiento limpia la mente como la lluvia limpia la ciudad. Le pones límites al azúcar informativa que te dispersa. Apagas distractores como quien cierra ventanas antes de una tormenta. Dejas visible lo que te ayuda y lejos lo que te hunde. La arquitectura del entorno es una declaración de intenciones. Tu escritorio ordenado es una trinchera. Tu lista breve de tareas es una flecha. Tu teléfono en modo avión es una muralla. También eliges con cuidado la compañía. El miedo se contagia, y el coraje también. Acércate a quienes celebran el intento, no solo el podio. Busca miradas que reconozcan el esfuerzo honesto, palabras que sostengan cuando la duda muerde, ejemplos que iluminen el camino más duro. Establece un pacto de rendición cero con alguien que te importe. Reporta avances reales, no opiniones. Comparte el proceso, no la pose. La identidad se cuida mejor en comunidad, porque la comunidad te espeja la versión de ti que quieres proteger. Te hablo de metáforas porque se te van a pegar en la piel. Eres hierro al rojo vivo que se templa con golpes medidos. Eres alpinista que sube paso a paso sin regalarse drama. Eres río que dobla la roca con paciencia y constancia.
Eres boxeador que aprende a respirar en el clinch cuando el cansancio quema. Eres carpintero que erró un corte y aprendió a medir 2 veces. Eres jardinero que comprende que las plantas crecen en silencio mientras él arranca maleza cada mañana. Estas imágenes valen más que una cátedra, porque te muestran cómo se vive por dentro el arte de seguir. El miedo al fracaso se domestica dándole nuevos significados. No es el monstruo que te devora. Es el entrenador exigente que no te aplaude fácil. No es una pared final. Es un aviso de que entraste en zona de crecimiento. No es una identidad que te etiqueta. Es una emoción que atraviesas. Te repites verdades que otros dejaron probadas. Viktor Frankl dejó escrito que la libertad última consiste en elegir la actitud ante las circunstancias. Thomas Edison explicó que no fracasó, sino que encontró miles de formas que no funcionaron. Confucio recordó que la gloria está en levantarse cada vez. Winston Churchill martilló en el alma colectiva que nunca rendirse es el camino. Nietzsche apuntó que lo que no te mata te hace más fuerte. Séneca enseñó que la suerte sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. No son consignas huecas. Son instrucciones de uso para el corazón cuando tiembla. Instala declaraciones de identidad que se sostengan con hechos. Eres alguien que intenta todos los días. Eres alguien que entrega aunque falte pulido. Eres alguien que repara, ajusta, vuelve, aprende. Eres alguien que se respeta cumpliéndose promesas pequeñas. Eres alguien que usa el lenguaje con precisión. Porque cuando te dices no puedo tu cuerpo obedece, y cuando te dices continúo tu cuerpo se levanta. Un paso es suficiente para romper la hechicería del miedo. Un envío es suficiente para desmentir al perfeccionismo. Una conversación es suficiente para recordar que el mundo real responde a la acción. Hoy eliges encender el motor aún con el tablero encendido de alertas. Hoy eliges presentar tu trabajo en lugar de esconderlo. Hoy eliges medir tu valor por la constancia, no por la aprobación ajena. Hoy eliges aprender de todo lo que no salga como esperabas. Convertir cada tropiezo en un manual de procedimientos. Escribir con tus manos el capítulo en el que decidiste que el miedo no decide. El secreto de los que no sienten miedo al fracaso no es la ausencia de miedo, es la presencia de un compromiso tan claro que el miedo no lo puede tapar. Se nota en la mirada que sostiene, en la espalda que se endereza, en el calendario que muestra intentos, en la voz que dice aquí sigo. Ese es el tono con el que empiezas. Ese es el pacto que te cambia la vida. El miedo al fracaso es una de las fuerzas más poderosas y silenciosas que moldean la vida humana. No se ve, no se toca, no aparece en radiografías ni en análisis de sangre, pero condiciona la manera en que decides, en que actúas y en que sueñas. Es como una corriente subterránea. No siempre es visible en la superficie, pero arrastra con fuerza la dirección de todo un río. Quien vive bajo el dominio de este miedo no necesita un enemigo externo, porque lleva en la mente un guardián implacable que frena cada paso, que cuestiona cada idea, que anticipa un futuro de derrota antes incluso de haberlo intentado. Y lo más complejo es que este miedo no solo se manifiesta en grandes momentos, como un examen, un negocio o una relación, también se infiltra en lo cotidiano, en la forma en que postergas una llamada, en la excusa para no iniciar un proyecto, en la decisión de quedarte en lo conocido aunque ya no te haga crecer. La teoría detrás del miedo al fracaso tiene raíces profundas en la biología, la psicología y la cultura. Desde el punto de vista biológico, el cerebro humano evolucionó para evitar el dolor y maximizar la supervivencia. La amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra, dispara alarmas de peligro no solo ante amenazas físicas, sino también ante riesgos sociales. El rechazo, la crítica, la vergüenza. Así, tu cuerpo reacciona al fracaso potencial como si fuera un depredador, con sudor, con palpitaciones y con bloqueo mental. El sistema nervioso no distingue entre el rugido de un león y la posibilidad de equivocarte en público. Para él, ambos son peligros. Por eso, muchas veces el miedo al fracaso no es irracional, es profundamente humano. El problema surge cuando esa reacción natural deja de ser un aviso puntual y se convierte en un estado permanente que controla tu vida. Desde la psicología, el miedo al fracaso se relaciona con el perfeccionismo, con la autoexigencia desmedida y con la creencia limitante de que tu valor como persona depende de tus resultados. Si apruebas, vales. Si triunfas, eres alguien. Pero si fallas, te conviertes en un error andante. Esta distorsión cognitiva destruye poco a poco la autoconfianza, porque pone la identidad completa sobre la balanza de cada resultado, y nadie puede ganar siempre. Por eso, quienes cargan este miedo viven atrapados en un ciclo de ansiedad.
Se proponen metas, sienten la presión de no fallar, se paralizan o evitan actuar, se recriminan por no avanzar y vuelven a temer la siguiente vez. Es un círculo vicioso que los mantiene en un estado de derrota antes incluso de competir. En lo cultural, el miedo al fracaso se ha amplificado porque vivimos en una sociedad que glorifica el éxito visible y castiga el error. Las redes sociales muestran solo las victorias, los trofeos, las sonrisas editadas, mientras ocultan los intentos, las caídas y las lágrimas. Esto genera una ilusión peligrosa. La idea de que los demás nunca fallan, y que fallar te convierte en menos. Creces comparándote con vidas filtradas que parecen perfectas, y tu propia humanidad te parece un defecto. Así, el miedo al fracaso no es solo personal, es social, porque la mirada del otro pesa como una cadena invisible. Muchas personas no actúan, no por falta de capacidad, sino porque temen al juicio, a la risa, a la etiqueta de fracasado. Pero aquí está la verdad incómoda: el fracaso es inevitable. Ningún ser humano que haya alcanzado algo grande lo hizo sin caídas. Thomas Edison lo dijo con claridad: no fracasé, encontré 10.000 maneras que no funcionaron. Cada invento, cada obra, cada historia de éxito es también la suma de errores, de ajustes, de tropiezos. El fracaso no es lo contrario del éxito, es parte del mismo camino. El problema no es fracasar, el problema es quedarse atrapado en la interpretación errónea del fracaso. Cuando lo ves como condena, te paraliza; cuando lo entiendes como maestro, te impulsa. El miedo al fracaso afecta tu vida de maneras más sutiles de lo que imaginas. No solo evita que inicies proyectos grandes, también destruye tu creatividad, porque te obliga a jugar siempre a lo seguro. Mata tus relaciones, porque no te atreves a abrirte de verdad. Daña tu autoestima, porque te enseña a valorarte solo en los días de victoria. Y, sobre todo, te roba tiempo, porque cada día que vives sin actuar por miedo es un día que no regresa. Es como si llevaras un freno de mano puesto todo el tiempo. Avanzas, sí, pero lento, cansado, sin aprovechar el motor completo que tienes dentro. Ahora quiero que lo visualices con una metáfora clara. El miedo al fracaso es como una sombra gigante que se proyecta en la pared. Parece enorme, monstruosa, capaz de devorarte. Pero cuando te acercas, descubres que no es más que la silueta de un objeto pequeño agrandado por la luz. Así funciona tu mente. Amplifica los riesgos, exagera las consecuencias, inventa escenarios terribles que casi nunca ocurren. Y lo que parecía insuperable se reduce a un obstáculo manejable cuando te atreves a dar un paso hacia él. Por eso, entender la teoría detrás del miedo al fracaso es clave, porque no basta con escuchar frases motivadoras, necesitas saber qué ocurre en tu cerebro, en tus pensamientos y en tu entorno para poder desactivar esas trampas. Si reconoces que tu mente te engaña, si entiendes que el cuerpo solo repite un patrón ancestral de protección, si aceptas que la cultura magnifica el éxito y oculta los tropiezos, entonces ya no estás ciego. Y un enemigo que reconoces pierde gran parte de su poder. El secreto de los que no sienten miedo al fracaso no es que no tengan miedo, sino que lo han comprendido, lo han mirado de frente y han aprendido a caminar con él. Lo ven como un compañero incómodo pero útil, como un recordatorio de que están entrando en terreno de crecimiento. Porque si no hay miedo, no hay reto. Y si no hay reto, no hay transformación. El que entiende esto deja de huir del fracaso y empieza a usarlo como combustible. Como decía Séneca, el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Cuando miras hacia atrás y analizas los momentos que más han marcado tu historia, te das cuenta de algo inquietante. Muchas de las decisiones que tomaste no nacieron de la lógica ni de la convicción, sino del miedo. Y lo más peligroso es que este miedo no siempre aparece de forma evidente, no se presenta con gritos ni advertencias, sino disfrazado de prudencia, de sensatez, de esa voz que te dice: mejor no arriesgarse, mejor espera mejor quédate donde estás. Esa voz suena protectora, pero en realidad está escribiendo poco a poco un guión de derrota que se refleja en cada área de tu vida. El miedo al fracaso se esconde en los pliegues de tu día a día, y se convierte en director invisible de tu historia. Elige por ti las rutas que parecen seguras, te hace renunciar a oportunidades y termina moldeando tu identidad sin que siquiera lo notes. Las malas decisiones que nacen del miedo son como espejos rotos. Cuando te miras en ellos, la imagen que recibes de ti mismo está fragmentada, distorsionada y pequeña. Así funciona el miedo al fracaso.
en lugar de mostrarte tu verdadero potencial, te devuelve solo los pedazos de inseguridad, de dudas, de excusas que has repetido durante años. Y al vivir con ese reflejo falso, empiezas a creer que no puedes, que no eres suficiente, que lo mejor es conformarse con lo poco que ya tienes. Así, tu vida no se convierte en lo que sueñas, sino en lo que tu miedo permite. Cada mala decisión guiada por el temor es como un ladrillo en un muro invisible que construyes con tus propias manos, hasta que un día te das cuenta de que estás encerrado en una prisión de la que tú mismo pusiste los barrotes. Piénsalo en términos prácticos. Cuando pospones un proyecto porque crees que no estás listo, eso es el miedo tomando la decisión por ti. Cuando aceptas un trabajo que no te hace crecer porque temes no encontrar algo mejor, es el miedo el que firmó ese contrato. Cuando mantienes relaciones dañinas porque piensas que estar solo sería peor, ahí está el miedo negociando tu felicidad. Y lo más doloroso es que con cada elección de este tipo no solo pierdes oportunidades, también pierdes confianza en ti mismo, porque cada vez que eliges lo seguro por encima de lo valioso, tu mente entiende que no puedes confiar en tu propia fuerza, y eso erosiona tu identidad de manera silenciosa y constante. El miedo al fracaso es un saboteador que trabaja en las sombras, pero su influencia se percibe en los resultados: proyectos inconclusos, sueños pospuestos, caminos nunca explorados. Es como un ladrón nocturno que no roba de golpe, sino poco a poco, día tras día, hasta que cuando despiertas ya no te queda nada de lo que alguna vez soñaste. Esa acumulación de decisiones pequeñas, de concesiones mínimas, se convierte en un destino equivocado. Y lo peor es que cuando miras atrás, te das cuenta de que no fue el mundo el que te detuvo, fuiste tú obedeciendo al miedo disfrazado de lógica. El espejo de las malas decisiones también te enseña que la vida es un constante cruce de caminos. En cada elección hay dos rutas, la del crecimiento y la del estancamiento. El miedo casi siempre empuja hacia el estancamiento, hacia la ruta aparentemente más cómoda, más predecible. Pero esa comodidad es un espejismo. Es como un sillón viejo que parece darte descanso, pero que con el tiempo termina deformando tu espalda. Esa falsa seguridad que te ofrece el miedo es en realidad una trampa que te cobra con frustración, con vacío, con la sensación de que nunca diste todo lo que llevabas dentro. Y es aquí donde debes abrir los ojos, reconocer que cada mala decisión del pasado no te define, pero sí te advierte. Son espejos que puedes observar para aprender a no repetir los mismos patrones. Si hoy estás en un lugar que no te gusta, si sientes que tu vida podría ser distinta, es probable que el miedo haya sido tu consejero más influyente durante demasiado tiempo. Pero no tienes por qué seguir escuchándolo. Así como aprendiste a obedecerlo, también puedes entrenarte para ignorar su voz y elegir desde la valentía. Lo impactante es que cuando empiezas a cambiar tus decisiones, tu identidad también cambia. La confianza se reconstruye con actos, no con pensamientos. Cada vez que eliges dar un paso hacia lo que temes, aunque sea pequeño, estás creando una nueva narrativa sobre quién eres. Y esa narrativa se convierte en el espejo verdadero, en un reflejo donde ya no ves fragmentos, sino una imagen íntegra de alguien que logra, que avanza, que se respeta. Así, las malas decisiones del pasado se transforman en advertencias, y las nuevas decisiones valientes se convierten en victorias silenciosas que, con el tiempo, levantan una vida completamente distinta. El miedo al fracaso seguirá intentando dictar tus elecciones, seguirá disfrazándose de prudencia, de voz sensata, de cuidado por ti. Pero ahora sabes que detrás de esa máscara lo único que hay es parálisis. Y cuando lo detectes, podrás detenerte y preguntarte, ¿esta decisión me acerca a quien quiero ser o solo me mantiene atrapado en quien ya no quiero ser? Y aunque el miedo intente hablar más fuerte, tú tendrás en tus manos la capacidad de elegir distinto. Al final, la vida no se mide por lo que soñaste, sino por las decisiones que tomaste. Y cada decisión es un golpe de martillo que construye o destruye el puente hacia tu destino. Llegados a este punto, después de entender qué es el miedo al fracaso, cómo se infiltra en las decisiones y cómo condiciona tu vida, es momento de hablar de acciones concretas. Porque la teoría sin práctica se convierte en discurso vacío. Y lo que necesitamos es movimiento, pasos claros, herramientas que transformen la mente y el corazón. Superar el miedo al fracaso no es cuestión de esperar a que desaparezca por arte de magia, porque ese día nunca llega. El miedo no se extingue, se entrena, se doma, se convierte en aliado a través de la acción. Y es justamente en los pequeños actos diarios donde comienza a tallarse la mentalidad de hierro. El primer paso es entrenar la exposición al error.
El cerebro aprende a través de la repetición. Y cada vez que evitas un reto refuerzas la idea de que no puedes enfrentarlo. En cambio, cuando te expones aunque sea a un riesgo pequeño, tu sistema nervioso registra que sobreviviste, que nada terrible ocurrió y que el fracaso no es un monstruo insuperable. Es como cuando un boxeador entra al ring. La primera vez siente que las luces lo ciegan, que las piernas pesan, que el corazón late demasiado rápido. Pero con cada combate, incluso con cada derrota, su cuerpo se adapta y su mente aprende a mantenerse firme. Así funciona contigo. Necesitas exponerte de manera gradual, con desafíos controlados, para que tu miedo pierda poder. Publicar una idea imperfecta, hablar frente a un grupo pequeño, pedir retroalimentación de tu trabajo. Todas esas acciones son entrenamientos que construyen confianza. El segundo paso es reprogramar la interpretación del fracaso. No basta con exponerte, también necesitas cambiar el significado que le das a los errores. Si cada vez que fallas lo interpretas como una confirmación de que no sirves, el miedo se fortalecerá. Pero si lo ves como información, como un dato valioso que te dice qué mejorar, entonces cada caída se convierte en un maestro. Thomas Edison decía que cada intento fallido lo acercaba un paso más a su objetivo, porque cada error descartaba una opción inválida y lo dirigía a la correcta. Así debes pensarlo tú. No es un fracaso, es un ensayo. No es una derrota, es una lección. Y con esa reinterpretación, tu mente se abre a la acción porque entiende que no hay nada que perder, solo oportunidades de aprender. El tercer paso es crear rituales de acción inmediata. El miedo crece en la demora, se alimenta de la espera, se fortalece en el tiempo que tardas en dar el primer paso. Por eso, necesitas reglas claras que eliminen la duda. Una de las más efectivas es la regla de los 5 segundos. En el momento en que tu mente te dé una idea o una intención, cuentas 5 y actúas antes de que la voz del miedo empiece a sabotearte. Otra estrategia es diseñar rituales de inicio, tener una lista de 3 tareas clave, encender una música que marque inicio, o programar un bloque de 30 minutos sin interrupciones. Estos rituales no parecen heroicos, pero son batallas ganadas contra la parálisis. Porque al final, vencer el miedo no ocurre en grandes gestas, sino en la disciplina de los actos pequeños que se repiten todos los días. El cuarto paso es fortalecer tu cuerpo para sostener a tu mente. El miedo no es solo mental, es también físico. Se sienten los temblores, en la sudoración, en el pecho cerrado. Y si tu cuerpo está agotado, malnutrido o sin energía, tu capacidad de enfrentarlo se reduce drásticamente. Por eso, cuidar el sueño, la alimentación y el ejercicio no es un lujo, es una estrategia psicológica. Dormir bien regula tus emociones, moverte diariamente limpia la mente del exceso de tensión, alimentarte de forma equilibrada te da estabilidad energética para enfrentar los retos. Un cuerpo entrenado es un escudo contra la ansiedad, porque te da la sensación interna de que tienes recursos para resistir. Es como un guerrero que pule su armadura, no importa cuán fuerte sea la batalla, sabe que está protegido. El quinto paso es construir un entorno que te empuje hacia adelante. El miedo se fortalece cuando estás rodeado de voces que te dicen que no puedes, que es mejor no arriesgar, que te conformes con lo poco que tienes. Por eso, debes seleccionar con cuidado lo que consumes y con quién compartes tu tiempo. Rodearte de personas que ya han enfrentado el fracaso y siguen de pie te contagia valor. Leer historias de quienes triunfaron después de caer te recuerda que es posible. Incluso diseñar tu espacio físico influye, un escritorio limpio, una lista de tareas visibles, un ambiente que minimice distracciones, es como un campo de batalla preparado. No puedes confiar solo en tu fuerza de voluntad. Debes estructurar un entorno que facilite las buenas decisiones y dificulte las malas. El sexto paso es celebrar el intento, no solo el resultado. La mayoría de las personas solo aplauden cuando logran la meta, pero si quieres desactivar el miedo necesitas aprender a valorar cada paso que das, porque el miedo se debilita cuando entiende que actuar ya es un triunfo. Levantarte temprano, enviar esa propuesta, iniciar ese proyecto aunque no esté perfecto, todo eso son victorias que tu mente debe reconocer. Cada celebración, por pequeña que parezca, es un refuerzo positivo que le enseña a tu cerebro que actuar es seguro, que merece la pena, que trae consigo satisfacción. Con el tiempo, tu sistema de recompensa deja de esperar el éxito final y comienza a disfrutar el proceso. Y ese cambio lo transforma todo. El séptimo paso es escribir tu propio contrato de valentía. No basta con tener buenas intenciones en la mente.
Necesitas comprometerte contigo de manera tangible. Escribir en una hoja tus compromisos, tus metas, tus pasos, y leerlos cada día es un acto poderoso que refuerza tu identidad. Ese contrato no es para los demás, es para ti. Para recordarte que no eres tu miedo, que no eres tus errores pasados, que cada día puedes elegir distinto. Esa hoja se convierte en tu brújula cuando la duda aparezca, en tu recordatorio de que ya tomaste la decisión de avanzar, aunque tiemble el suelo bajo tus pies. En síntesis, vencer el miedo al fracaso no es cuestión de discursos inspiradores ni de esperar el momento perfecto. Es cuestión de entrenar tu exposición, de reinterpretar el error, de actuar con rapidez, de fortalecer tu cuerpo, de diseñar tu entorno, de celebrar cada intento y de comprometerte por escrito con tu propia transformación. Estas acciones, repetidas cada día, son las que construyen una mentalidad inquebrantable. Y cuando las incorporas, el miedo deja de ser un verdugo y se convierte en un recordatorio de que estás avanzando hacia lo desconocido. Porque al final, el secreto no está en no sentir miedo, sino en avanzar con él de la mano y demostrarle que no tendrá la última palabra en tu vida. Imagina por un momento que tu vida es una gran obra de arte. Cada trazo, cada pincelada, incluso aquellas que en algún momento parecieron un error, forman parte del cuadro final. Así es el fracaso. No es una mancha que destruye el lienzo, sino un trazo necesario que da profundidad y contraste. La mayoría de las personas ven sus errores como grietas irreparables, pero en realidad son marcas que cuentan una historia, huellas que enriquecen la obra completa. Quien comprende esto deja de obsesionarse con borrar las cicatrices y aprende a integrarlas como símbolos de crecimiento. Porque, al final, nadie recuerda una pintura plana y perfecta. Lo que impacta es la obra llena de matices, sombras y luces que conviven en armonía. El fracaso, visto con ojos de sabiduría, es como el fuego que consume todo lo superficial y deja al descubierto lo esencial. El oro, para ser puro, necesita pasar por el crisol. Y de la misma manera tú necesitas atravesar fracasos para desprenderte de lo que no sirve y fortalecer lo que realmente importa. Cuando te enfrentas a una caída, lo que se quema no es tu esencia, sino tus miedos, tus excusas, tu dependencia de la aprobación externa. El fuego del fracaso no viene a destruirte, sino a forjarte. Cada vez que atraviesas las llamas y sales del otro lado, descubres que eres más fuerte de lo que pensabas. El sufrimiento se convierte en la fragua donde se templa tu carácter, y eso es algo que ningún triunfo fácil podrá darte. Piensa en una montaña. Desde la distancia parece inalcanzable, una muralla imponente que bloquea tu paso. Pero quien decide escalarla descubre que cada piedra suelta, cada pendiente difícil, cada paso lento, va construyendo no solo el ascenso, sino también una transformación interna. La cima no es solo un lugar geográfico, es un símbolo del cambio que ocurrió en ti mientras subías. El fracaso funciona de la misma manera. Cada tropiezo en el camino es como una piedra en la montaña que, aunque pesa, te obliga a hacerte más fuerte, más resistente, más consciente de tus propios límites y capacidades. Cuando llegas a la cima y miras hacia atrás, no recuerdas únicamente la vista, sino todo lo que tuviste que soportar para llegar hasta allí. Otro ejemplo lo encuentras en el río que atraviesa la roca. La roca parece invencible, sólida, eterna. Sin embargo, con el tiempo, el agua la va desgastando, abriendo surcos, moldeando su superficie. El río no la vence con fuerza, sino con constancia. Así es la relación entre fracaso y triunfo. No se trata de una victoria inmediata, sino de la persistencia diaria. Cada vez que caes y te levantas, es una gota más que erosiona la roca del miedo. El fracaso es el agua que pule tu carácter. Y si tienes paciencia, terminas abriendo un camino por donde antes parecía imposible pasar. El fracaso también se parece a un boxeador en el ring. No importa cuán duro entrenes, tarde o temprano recibirás un golpe inesperado que te derriba. En ese momento, el público puede pensar que la pelea terminó, pero en realidad apenas comienza. Porque lo que define al boxeador no es cuántas veces golpea, sino cuántas veces se levanta. Cada caída en el ring de la vida es una prueba de resistencia. Una oportunidad para demostrar que tu espíritu es más fuerte que tu dolor. El triunfo verdadero no está en evitar el golpe, sino en desarrollar la capacidad de levantarte con más determinación de la que tenías antes de caer. Incluso la naturaleza nos enseña con metáforas poderosas. Un árbol, cuando es azotado por vientos fuertes, desarrolla raíces más profundas para sostenerse. El fracaso es ese viento que sacude tus ramas, que te despoja de hojas,
que te hace temblar, pero que a la vez te obliga a fortalecer tu base. Sin tormentas, el árbol crecería frágil, incapaz de sostener su propio peso. Con tormentas, se convierte en un gigante que permanece firme en medio del tiempo. Así, cada error, cada tropiezo, es un viento que parece derribarte, pero que en realidad te está haciendo crecer raíces más firmes en tu carácter. Podemos mirarlo también desde la perspectiva del alquimista. En la alquimia, la materia prima debía pasar por procesos de descomposición y transformación para alcanzar la piedra filosofal, ese símbolo de perfección. Lo mismo ocurre contigo. El fracaso es la materia prima de tu grandeza. Cada vez que atraviesas la frustración, que sientes el dolor de no alcanzar la meta, estás en medio del proceso alquímico. La descomposición de tus planes iniciales es necesaria para dar lugar a una versión más pura, más auténtica de ti mismo. Sin ese proceso, seguirías siendo materia cruda, sin forma, sin valor transformador. Y no podemos olvidar una de las metáforas más antiguas y poderosas, el ave fénix. Este ser mítico no teme al fuego, porque sabe que al arder en las llamas renacerá más fuerte y majestuoso. Así es el fracaso, un incendio que parece consumirlo todo, pero que en realidad prepara el terreno para tu resurrección personal. La clave está en recordar que el fuego no es final, sino preludio de un nuevo comienzo. Cuando abrazas el fracaso como el fénix abraza sus llamas, dejas de temerle y comienzas a usarlo como combustible para tu propio renacimiento. La vida está llena de estas metáforas, que si sabes observar, te muestran que el fracaso nunca es definitivo. El fracaso es un entrenador exigente, una montaña que fortalece, un río que moldea, un viento que profundiza tus raíces, un fuego que purifica, un ring que prueba tu resistencia. Todo depende de la interpretación que le des. Quien lo ve como un enemigo, se paraliza. Quien lo ve como un aliado incómodo, lo transforma en combustible. Por eso, cada vez que tropieces, no te preguntes por qué ocurrió, sino qué parte de ti se está fortaleciendo gracias a esa caída. Ahí está el secreto de quienes convierten el fracaso en triunfo. No lo niegan, no lo esconden, lo abrazan, lo integran, lo honran como una parte esencial de su camino hacia la grandeza. Hay palabras que no mueren, frases que cruzan generaciones como antorchas encendidas que iluminan los caminos de quienes todavía luchan en la oscuridad. Son declaraciones que nacieron en momentos de dolor, en épocas de derrota, en batallas donde el miedo estaba presente, pero la voluntad de continuar fue más fuerte. Estas frases inmortales no son adornos literarios ni simples consignas de motivación. Son huellas de experiencias reales, recuerdos de hombres y mujeres que se enfrentaron a la posibilidad del fracaso y decidieron continuar. Cuando las incorporas a tu vida, no lo haces para repetirlas como eco vacío, sino para recordarte que otros ya estuvieron en tu lugar y demostraron que sí es posible levantarse. Piensa en Winston Churchill, el hombre que lideró a Inglaterra en una de las épocas más oscuras de la humanidad. Él mismo conoció el fracaso personal y político, fue criticado, humillado, pero nunca se rindió. Su frase "el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo", no salió de un libro de autoayuda, sino de un corazón que se sostuvo en medio de bombas, pérdidas y miedo colectivo. Es un recordatorio de que no se trata de acumular victorias limpias, sino de mantener la chispa del entusiasmo cuando la derrota parece inevitable. Ese es el secreto de quienes no se dejan dominar por el miedo al fracaso. Su entusiasmo no depende del resultado, sino de la certeza de que seguir intentando es más valioso que detenerse. Thomas Edison, uno de los inventores más prolíficos de la historia, fue rechazado, burlado y etiquetado como un soñador imposible. Cuando dijo "no he fracasado, he encontrado 10.000 maneras que no funcionan", no lo hizo para sonar ingenioso, sino para dar un marco mental distinto al error. Entendió que cada intento era un paso hacia adelante, que cada aparente derrota era un filtro que lo acercaba a la respuesta correcta. Esa perspectiva es vital, porque el miedo al fracaso nace precisamente de la interpretación equivocada del error. Si tú lo ves como un final, te paraliza. Si lo ves como una lección, te transforma. Nelson Mandela, tras pasar 27 años en prisión, salió al mundo con la frente en alto y el corazón intacto. Pudo haberse rendido, pudo haber dejado que el encierro definiera su vida, pero eligió la resistencia. Su frase "no hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado para darte cuenta de cuánto has cambiado tú", refleja el poder de la transformación interna frente a la adversidad. El fracaso de un sistema injusto no lo aplastó,
Al contrario, lo fortaleció. Esa es la voz de alguien que entendió que el verdadero triunfo no está en evitar la derrota, sino en usarla como oportunidad de crecimiento personal. Henry Ford, el creador de una revolución industrial, declaró: el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, pero de forma más inteligente. En esa afirmación late una verdad simple y poderosa. El fracaso no elimina tu capacidad, solo elimina una forma de hacerlo. Y en ese espacio de reinicio, en ese intervalo donde decides volver a levantarte, se forja la grandeza. Esta es una de las razones por las que quienes no temen al fracaso se atreven a iniciar proyectos una y otra vez, porque entienden que cada reinicio es un entrenamiento, una mejora, un paso más hacia el resultado que buscan. Incluso en el terreno filosófico encontramos voces que enseñan a mirar el fracaso con otra perspectiva. Friedrich Nietzsche escribió: lo que no me mata me hace más fuerte. Y aunque estas palabras se han repetido miles de veces, su esencia sigue siendo válida. Cada dolor, cada derrota, cada caída que no te destruye te construye. El sufrimiento no es un obstáculo en el camino, es parte de la forja. El miedo al fracaso se disuelve cuando entiendes que incluso si fallas, sigues saliendo con más fortaleza de la que tenías antes. Esa convicción convierte el fracaso en un recurso, no en un verdugo. El escritor Samuel Beckett, con una mirada más cruda, nos regaló: fracasa otra vez, fracasa mejor. Y esa invitación, tan simple pero tan profunda, te recuerda que fracasar no es algo que debas evitar, sino algo que debes aprender a perfeccionar. Porque cada nuevo fracaso, si lo analizas y lo aceptas, te deja mejor preparado, más hábil, más sabio. Esta es la mentalidad que transforma la derrota en combustible. No se trata de evitar caer, sino de aprender a caer con la mirada puesta en levantarse mejor. Y no olvidemos a Confucio, quien dijo: nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que cagas. Estas palabras resuenan a través de los siglos porque expresan una verdad universal. La vida no premia al que nunca falla, sino al que nunca se rinde. Cada caída es una oportunidad de demostrarte a ti mismo que tu valor no depende de cuántas veces tropieces, sino de cuántas veces elijas levantarte. Esa es la esencia de quienes desafían al miedo al fracaso. No se identifican con la caída, se identifican con la acción de levantarse. Todas estas frases inmortales, de Churchill a Mandela, de Edison a Ford, de Nietzsche a Confucio, no son piezas de museo para admirar, son herramientas para usar. Son recordatorios de que no estás solo en tu lucha, de que otros ya pasaron por el mismo túnel oscuro y dejaron señales grabadas en las paredes para que no te pierdas. Cada vez que las repites, no estás citando a otro, estás activando en ti la misma fuerza que los sostuvo a ellos. Porque la valentía, la resistencia y la capacidad de transformar el fracaso en triunfo no son privilegios de unos pocos. Son cualidades humanas que tú también puedes encender. Incorporar estas frases a tu vida no significa recitarlas de memoria, sino encarnarlas en tus actos. Significa que cuando tropieces, recuerdes a Beckett y fracases mejor. Significa que cuando sientas dolor, recuerdes a Nietzsche y lo uses como fuerza. Que cuando te paralices por miedo, recuerdes a Edison y entiendas que cada intento fallido es solo un paso más hacia el éxito. Que cuando te falte entusiasmo, recuerdes a Churchill y entiendas que tu misión es mantener viva la chispa, aunque todo alrededor se derrumbe. Estas frases no son magia, son brújulas. Te señalan el norte cuando la tormenta de tus pensamientos quiere desviarte. El miedo al fracaso pierde poder cuando dejas que estas voces hablen más fuerte que tus dudas internas. Cada cita, cada palabra inmortal, es como un ladrillo en la fortaleza de tu mente. Y mientras más las repitas y las vivas, más sólido será tu espíritu. Al final, se trata de construir dentro de ti una biblioteca de voces que apaguen la voz del miedo, que te recuerden que no eres el único que lucha, y que el fracaso, lejos de ser tu enemigo, puede ser el mejor aliado en tu viaje hacia la grandeza. Llegamos al final de este recorrido, pero lo que quiero transmitirte ahora no es un cierre, sino un inicio. Porque las palabras, las metáforas, las frases inmortales y las acciones concretas que hemos compartido no tienen sentido si se quedan como ideas flotando en tu mente. Todo este viaje, desde reconocer el miedo hasta entender que el fracaso puede transformarse en triunfo, desemboca en un solo punto: la decisión personal de hacer un pacto contigo mismo. Y ese pacto no es un compromiso vago, es una promesa íntima, una declaración que no se grita al mundo, sino que se susurra al corazón.
Es el momento en que decides que el miedo no volverá a ser el dueño de tu historia, y que cada paso, aunque tiemble, será un paso hacia adelante. Piensa en lo que has vivido hasta hoy. ¿Cuántas veces el miedo te detuvo? ¿Cuántos sueños dejaste guardados porque pensaste que no estabas listo? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque preferiste escuchar esa voz que te decía que era demasiado arriesgado? Cada una de esas renuncias fue como una página arrancada de tu propio libro de vida. Pero ahora tienes la posibilidad de recuperar el lápiz y continuar escribiendo. Porque la verdad es que el miedo al fracaso no desaparece. Siempre estará presente en algún rincón, esperando la oportunidad de frenar tu avance. La diferencia está en que ya no tienes por qué obedecerlo. Puedes escucharlo sin hacerle caso. Puedes sentirlo sin dejar que decida por ti. Ese es el verdadero pacto. Elegir avanzar incluso cuando el miedo esté sentado a tu lado. La despedida que quiero darte no es un adiós, sino una invitación a que uses todo lo que hemos compartido como cimientos. Imagínate como un constructor que ha recibido planos, herramientas y materiales. Todo está listo, pero la obra no se levantará sola. Tienes que poner las manos en el trabajo, tienes que colocar el primer ladrillo, tienes que dar el primer golpe de martillo. Cada acción que hagas a partir de hoy será una declaración de que no permitirás que el miedo al fracaso siga dictando tu vida. Ese es el pacto, no con las palabras, sino con los hechos. Recuerda que este pacto no se mide en grandes gestas épicas, se mide en los detalles. Está en la llamada que decides hacer aunque te incomode, en el proyecto que inicias aunque no tengas todas las respuestas, en la decisión de levantarte una vez más cuando la vida te derribe. Esos son los pequeños actos que, acumulados, transforman tu identidad. No importa lo que hayas hecho antes, no importa cuántas veces hayas caído o cuántos planes hayas abandonado, lo único que importa es lo que elijas hacer a partir de hoy. Cada decisión valiente que tomes será un ladrillo nuevo en la construcción de tu vida, una prueba irrefutable de que el miedo ya no gobierna tus pasos. Quiero que grabes en tu mente algo fundamental. No viniste al mundo para rendirte. Viniste para experimentar, para crecer, para equivocarte y aprender, para convertir cada derrota en lección y cada fracaso en escalón hacia tu propia cima. El miedo al fracaso ha sido, durante demasiado tiempo, un carcelero disfrazado de protector. Hoy le quitas las llaves. Hoy abres la puerta y das el primer paso fuera de esa prisión invisible. Y no lo haces por demostrarle nada a nadie, lo haces por ti, porque mereces una vida vivida con valentía, no con arrepentimiento. Antes de despedirme, quiero agradecerte de corazón por haberme acompañado en este recorrido. Has invertido tu tiempo, tu atención y tu energía en escuchar estas palabras, y eso significa que dentro de ti ya existe el deseo de transformar tu vida. Eso ya es un primer paso enorme, porque la mayoría de las personas ni siquiera se detiene a reflexionar sobre el poder que el miedo tiene sobre ellas. Tú sí lo hiciste. Y eso te coloca en un lugar distinto, en el lugar de los que se atreven a mirar hacia adentro para empezar a cambiar hacia afuera. Y ahora quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete a este canal. Hazlo no solo para apoyar este contenido, sino porque aquí encontrarás semana tras semana nuevas herramientas, reflexiones y estrategias que te recordarán que no estás solo en esta batalla. Suscribirte significa comprometerte con tu propio crecimiento, mantener viva la chispa que hoy encendimos juntos. Aquí encontrarás motivación real, no frases vacías. Encontrarás ejemplos, historias y consejos que podrás aplicar de inmediato en tu vida. Además, al suscribirte te unirás a una comunidad de personas que, como tú, decidieron dejar de obedecer al miedo y comenzar a escribir una historia distinta. Hazlo por ti, por el pacto que acabas de hacer contigo mismo, porque cada video será un recordatorio de que tu historia aún se está escribiendo, de que todavía hay capítulos grandiosos por vivir. Activa la campanita para no perderte ningún mensaje, comparte este contenido con alguien que lo necesite, y recuerda siempre que el miedo no tiene la última palabra la tienes tú. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, y gracias por elegir crecer. Hasta pronto, con todo mi respeto y admiración.